El caso de Carla Pontigo es un pilar de fallos contados que han podido llegar a la Suprema Corte y que han contribuido a reforzar las obligaciones que tienen las autoridades, tanto de la Fiscalía como judiciales, en la investigación y juicio con perspectiva de género en casos de feminicidio y violaciones a derechos humanos de las mujeres. En el fallo de la sentencia de amparo en revisión 284-2015, se ordenó al Ministerio Público realizar todas las diligencias necesarias para investigar con perspectiva de género la muerte de Carla del Carmen Pontigo y de ejercer una acción penal en contra de los asesinos de Carla. La violencia basada en el género es consistentemente considerada por todos los instrumentos, estándares nacionales e internacionales de protección a los DH como una violación gravante de los derechos humanos. Como tal, la violencia basada en el género activa los deberes específicos contenidos en el artículo 1 constitucional de las autoridades, es decir, prevenir, investigar, sancionar y reparar. Pese a esto, a Carla, además de arrebatarle su derecho a la vida, se le vulneró después de este atentado su derecho y el de sus familiares al acceso a la justicia de las víctimas, salvaguardado en el artículo 17 constitucional y 8 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Más aún, en el caso de las víctimas, el cumplimiento de estos derechos garantiza sus derechos cruciales a la verdad, a la justicia y a la reparación. Este derecho no solo abarca el obtener cualquier respuesta del sistema jurídico, sino que es necesario que esa respuesta sea el producto de una investigación exhaustiva e imparcial, donde se respeten irrestrictamente las garantías del debido proceso y una justicia que pueda examinar también el contexto social y económico de las víctimas. A su vez, al no realizar las autoridades una investigación exhaustiva del caso de Carla, se le viola el derecho de sus familiares y de ella de encontrar la verdad en todo este marco del procedimiento judicial, el cual era un componente esencial para la validez y legitimidad de su justicia. En este curso me cuestioné mucho si, incluso si se apresara a los responsables de actos como feminicidios, violaciones o desapariciones forzadas, ¿sería posible obtener justicia a partir de una medida punitivista o incluso, como algunos la considerarían, vengativa? Porque apenas puedo imaginar el dolor que las familias de las víctimas de este tipo de violencia contra la mujer pues experimentan y sienten en contra de su agresor. Pero después de reflexionarlo mucho y también cuestionármelo en las entrevistas que realizamos para el podcast, creo que la aplicación de justicia legal es solo una de muchas de las medidas que pueden ser utilizadas para garantizar una justicia más completa y sobre todo que genere responsabilidad no solo en las autoridades sino también en la sociedad. Normativamente, el derecho de las víctimas a obtener una reparación frente al daño sufrido ha sido reconocida en distintos instrumentos internacionales. Uno de los documentos más relevantes que permite delimitar el derecho a la reparación es el de los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Particularmente en el capítulo 9 de este Instrumento Universal de las Naciones Unidas, desarrolla las obligaciones que los estados deben seguir para cumplir con el derecho a la reparación de las víctimas, en donde pues explican las formas en las que se debe dar a las víctimas una reparación plena y efectiva. De acuerdo con estos principios, las formas de reparación incluyen la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición. La restitución pues se refiere a que el Estado debe buscar siempre que sea posible devolver a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos humanos. Esto puede incluir el restablecimiento de la libertad, la reintegración a su empleo, etcétera, etcétera. En un feminicidio esto no es posible ya que se le ha arrebatado la vida a esta persona, por razones de género principalmente. Por su parte, la indemnización debe concederse de forma adecuada y proporcional a las circunstancias o el contexto de cada caso por los perjuicios, o sea, los daños que se generaron a partir de la violación de los derechos humanos y pues que sean económicamente valuables. Esto puede incluir pues el daño físico o mental que sufrió la víctima, la pérdida de oportunidades de buscar empleo, la educación, prestaciones sociales, todo esto. Lo que sigue son las medidas de rehabilitación, que buscan facilitar a las personas en situación de víctima o sus familiares a hacer frente a los efectos surtidos a causa del hecho victimizante, que puede ser atención médica, psicológica, social, incluso financiera, para garantizar más bien el restablecimiento de la independencia de estas personas. Mientras que para lograr la penúltima medida de reparación se incluye la satisfacción. Esta en particular abarca medidas eficaces para conseguir que cesen las violaciones a los derechos humanos. Entre las medidas más importantes que surgen de este tipo de reparación es pues la revelación pública, el esclarecimiento de los hechos y en el caso que aplicaría de Carla, pues sería declaraciones oficiales o decisiones judiciales que restablezcan la dignidad de las víctimas y sobre todo de la reputación y de los derechos de esta y de sus seres cercanos. Y finalmente, para la última medida serían pues las garantías de no repetición de este tipo de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. Con esta se pretende conseguir que la persona en situación de víctima no vuelva a ser objeto de violaciones a sus derechos y pues en general prevenir que violaciones similares no se cometan nuevamente y que con ello no se afecte a otras personas. Aquí más que nada se incluyen como ejercicios de un control efectivo por parte de las autoridades civiles sobre las Fuerzas Armadas y de seguridad, pues la garantía de que se sigan los procedimientos civiles y militares, ajustados por supuesto a normas internacionales que garanticen los derechos humanos, la protección de los derechos humanos, garantías procesales y sobre todo la equidad y la imparcialidad. Respecto al caso de Carla, las formas de reparación que mejor me parecerían a mí, considerando su caso, pues como ya lo mencioné, fueron las de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. No solo porque los familiares de ella merecen atención psicológica que les permita retomar sus vidas y salir adelante, sino que tanto las medidas de satisfacción y de garantías de no repetición pretenden, pues eso mismo, garantizar que Carla, aún después de ser asesinada, pueda tener acceso a la dignidad a través del esclarecimiento de los hechos, el reconocimiento de la omisión de las autoridades, tanto en el fallo para prevenir que se le asesinara de esta forma, como en la omisión de protección
a su vida, al debido proceso, al esclarecimiento de los hechos en el juicio de primera instancia de Carla. Y pues también lo mínimo que se me ocurriría que podrían ejercer las autoridades como medida de reparación es una disculpa pública por parte del gobierno y en todos sus niveles. Hay tantos temas que me dejaron destrozada, principalmente los que tenían que ver con la niñez, porque me derrumba la idea del hecho de que puedan existir tantas cifras y estadísticas que demuestren que las personas a quien se supone que debemos de proteger más que nada representan en México casi 10% de todos los feminicidios, o que en tan solo un año se haya duplicado el número de embarazos de niñas de 10 y 11 años en el país. Me deja destrozada porque después de ver el documental de Carla y de su madre, pues llena de rabia y de dolor, representando un testimonio de tan solo miles y miles de vivencias que le ocurren no solo a mujeres, sino a las niñas de este país, y no ha ocurrido nada para disminuir este nivel de violencia contra ellas, me pregunto si de verdad podemos garantizarles un buen futuro a la niñez.